A muchos les apasiona este tema del fin del mundo. Los escatólogos, por ejemplo. Estos hombres pues sueñan o no duermen buscando señales para calcular el momento exacto de la segunda venida del Señor. ¿Por qué lo hacen? Pues la verdad que solo Dios y ellos lo sabrán. Pero ¿sabe de que hasta algunos predicadores de renombre han sucumbido en la tentación de predecir la fecha cuando el Señor va a venir? Y a otros, pues no le dan importancia a este tema. No por su fe, sino porque están en otras ocupaciones, están ocupados en los negocios del mundo. A otros, pues eso ya les aburrió. Como a muchos de aquí tal vez dirán, no, pero si el fin del mundo, no, pero si eso ya lo venimos oyendo desde siempre y nunca ocurre. Pero sea cual sea la posición de cómo nosotros pensemos, de una cosa podemos estar seguros, mis hermanos, sucederá. Sucederá. Les quiero dar esta ilustración. Un día de invierno, un padre le dice a su hijo, voy a salir de viaje y volveré pronto. Cuando veas que el sol se está poniendo y escuches el cantar de las aves, pues prepárate porque voy a regresar y estaré de regreso. Y aquel muchacho, pues cada atardecer, ansioso y listo para recibir a su padre, pues lo espera. Así también nuestro Señor Jesucristo nos dijo, volveré. Y volverá. Hermanos, las señales ya están frente a nuestros ojos. Por eso el tema lleva visión, discernimiento y vida cristiana y obediencia de la vida cristiana. Miren, las señales ya están delante de nosotros y debemos estar atentos y preparados. Atentos y preparados. Acordémonos de aquella parábola de las 10 vírgenes, que las sabias pues estaban preparadas, pero no las insensatas. Hermanos, vivimos en un mundo que habla del fin. Unos hablan con temor, otros con indiferencia, otros se burlan de que el Señor va a regresar. Hermanos, y predicadores de renombre dicen, están esperando a Cristo, pues ya se durmieron esperando porque no va a regresar. Hermanos, contradiciendo, mire, una promesa de las muchas que hay en la Biblia, de Mateo 24-27, no lo vamos a leer aquí, lléveselo en su corazón o en su notita de apuntes para leerlo en su casa, pero ahí nos dice que Él va a regresar. Hay películas, hay noticias, teorías humanas que intentan explicar lo que solo Dios en su palabra ha revelado. Fíjense bien. Ahora, el punto culminante de los tiempos finales es el regreso de Cristo. Ese es el punto culminante, mis hermanos. Y el momento exacto en que comenzó la cuenta regresiva para el segundo advenimiento fue a los 40 días después de la resurrección. Fue cuando Él ascendió a los cielos. Ahí comenzó la cuenta regresiva. Es como que nosotros nos pongamos a pensar cuándo comenzó la cuenta regresiva de nuestra vida para dejar esta tierra. ¿Cuándo comenzó? Muchos dirían, no, pues a partir de cuando nacimos, pero va más allá. Esto comenzó a partir de la fecundación. Ahí comenzó la cuenta regresiva para nosotros. ¿Cuántos años vamos a durar aquí? Dios lo sabe, nosotros no. Pero nosotros nos debemos de preparar para ese momento.
Por las revelaciones, pero las revelaciones del fin de los tiempos, mis hermanos, no son para todos. No es para todos, sino para unos pocos. Es para los hijos de Dios, para aquellos que pueden ver, para aquellos que pueden entender, porque sabe una cosa, los demás, dice la palabra, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué tristeza, mis hermanos. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 13:13. Fíjese, lléveselo también en su corazón. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En el fin de los tiempos, mis hermanos, no es un misterio oculto. Pero para aquellos que no oyen y no pueden entender, pues sí. Para los que ven y no pueden, para ellos sí, pero no para nosotros. Es una verdad gloriosa. ¿Sabe una cosa? Mire, el fin de los tiempos no es un misterio oculto ni un cuento de terror. Porque a muchos esto les cae como un miedo espantoso que les da el fin de los tiempos. Pero para nosotros los creyentes, mis hermanos, es una verdad gloriosa. Es una verdad gloriosa para todo creyente que cree que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Porque los que le tienen miedo, pues a los tiempos del fin, son aquellos que se enfocan en qué creen, en la gran tribulación, en los tiempos de sufrimiento, porque no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Ya voy a abundar un poquito más adelante en esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ve usted esto? ¿Como algo terrorífico o como una verdad gloriosa? Hoy vamos a responder 3 preguntas claves en este tema. La primera, ¿qué señales anuncian el fin? Segunda, ¿qué eventos ocurrirán? Y la tercera, ¿cómo debe vivir el cristiano? ¿Ok? Ahora, debemos ver y debemos discernir, pero con un propósito. Con el propósito, mis hermanos, de obedecer. De obedecer. Al muchacho de la ilustración que les decía, el padre le dijo que llegaría en un atardecer y que habría un cantar de pájaros. Pero también incluí que era un día de invierno. Aquí en Canadá, ¿verdad? Porque allá, pues, un día de invierno. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el atardecer aquí es a las 3 de la tarde y no hay pájaros que canten. Pero en la primavera, cuando ya todo comienza, la vida comienza, pues hay en los atardeceres las aves cantan, pero bonito. Entonces, el Señor Jesucristo, en las señales que nos deja, dice en el verso 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, cuidado, cuidado, no se dejen engañar. Mire cómo nos advierte el Señor. Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿quién podría engañarnos? ¿Quién podría engañarnos? Pues nada más y nada menos que los líderes religiosos, aquellos que tienen en la ignorancia a sus seguidores. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que esos falsos tienen miles de seguidores. Miles de seguidores. Y en el verso 5 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos claramente que, mis hermanos, que aquí la palabra se está refiriendo a líderes cristianos. No son líderes paganos, porque eso pues se sabe, se conoce, pero estos son líderes que se dicen
cristianos, sacerdotes, pastores, apóstoles, falsos profetas, que dicen ser cristianos, pero no son. No son. En múltiples ocasiones se ha explicado que la palabra griega, Cristos, y el hebreo Mesías, o sea, Mesías, quiere decir ungido. Este título, mis hermanos, pertenece por excelencia ¿a quién? Al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único. Aquellos que se dicen ungidos especiales, pues se están autonombrando Cristos o Mesías. Y Él lo dijo. En mi nombre vendrán, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hoy sobreabundan estos falsos maestros y profetas de diferentes religiones, denominaciones cristianas. Y sabe que ellos, sus mensajes son agradables. Bueno, más que todo, ellos van a las emociones. Por eso, si se dan cuenta aquí, nosotros no nos vamos mucho a las emociones porque puede confundir a la persona. Podemos pensar que estamos en el espíritu, porque aquellos también piensan que están en el espíritu. Aquellos que caen y hacen y deshacen, piensan que están en el espíritu. Pero no es cierto, es pura emoción. Y las emociones, mis hermanos, funcionan dependiendo cómo nos sentimos. Por eso es que nosotros no podemos ser cristianos dependiendo de cómo nos sentimos. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser espirituales. Un falso profeta, apóstol o sacerdote, hermanos, es una persona que difunde falsas enseñanzas o mensajes, mientras dice que está hablando la palabra de Dios, no es cierto. No es, ese es el engaño. Porque ellos dicen hablar de parte de Dios, pero no es cierto. Hay error. ¿Sabe qué? El Señor nos dice en Jeremías 23, versos 16 y 17, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, decía el Señor. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Porque estos falsos, mis hermanos, vienen anunciando bienaventuranzas, te va a ir bien, mira, tú no vas a sufrir, esa enfermedad no es tuya, declara. Hermanos, vivimos en este mundo donde hay bacterias, donde hay microbios, hay de todo. No, pero a mí ni el coronavirus me dio. ¿Cómo que no? Y siguen al 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es lo que dicen los falsos. Es lo que dicen los falsos. Mis hermanos, si un día un profeta no les dice, ¿sabes qué? El Señor dice que andas bien mal. Andas mal, andas en pecado. Andas engañando a tu esposa, andas engañando a tu esposo, estás maltratando a tus hijos, estás maltratando a tus padres. Corrígete. Hermano, un profeta de verdad, eso es lo que le dice a uno. Pero no que le va a ir bien en la vida. Porque hasta Elon Musk le va bien, ¿no? Con todo el millonario de dólares que tiene. Si a eso nos vamos. Lo nuestro no es eso, mis hermanos. Y estos le dicen, ¿sabes qué? Si ya eres hijo de Dios, tú tranquilo, vive tu vida como siempre, como antes. ¿Sabes qué? Si ya hiciste tu oración de fe y vienen los domingos, te sientas y alabamos y aquí, mira, tranquilo. Y lo que pasa ya, pues no, pues estás en proceso y comienzan a torcerlo todo. Hermanos, ser cristiano es bien diferente a las cosas fáciles. El cristiano tiene que sufrir. El cristiano tiene que tener una
relación, comunicación con Dios. No es así nada más. Esa era la primera señal. Engaños religiosos. La segunda señal habla de guerras, de hambre, de terremotos, de cosas naturales, que desgraciadamente pues ahora pues son comunes. Y siempre han habido guerras. La gente dice, no, pero siempre han habido guerras. Grandes imperios sometieron a naciones. Vemos a los persas, vemos a los de Babilonia, vemos a los romanos, vemos a los americanos, ¿verdad? Que esa es otra historia, pero igual, ¿ok? Ahora, siempre han habido guerras, pero nunca tuvieron el poder de atacar simultáneamente a todos los continentes al mismo tiempo. Aquellos eran con flecha, con espada, a lo más que llegaban era catapultas, pero no, ahora los tiempos son modernos. Hoy vemos cómo hacen volar miles de kilómetros los misiles para ir a atacar objetivos lejos. Y eso era imposible en tiempos de estos grandes imperios. En ese tiempo ni se lo podían imaginar. Ahora usted y yo podemos ver con claridad cómo la profecía de Daniel en el capítulo 12, verso 4, se cumplió. Se cumplió. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Usted no ha visto que vienen y se van? Los hermanos vienen y se van, andan corriendo, andan buscando. No encuentran pues un lugar y andan corriendo de aquí para allá. Y dice aquí, la ciencia se aumentará. Fíjese, mi hermano, de que esto de la ciencia se aumentará. En los últimos 100 años se aumentó de una manera, pero increíble, increíble, increíble. Todavía cuando yo vine aquí en el 83, pues teníamos los teléfonos negros, aquellos de ruleta. Los misiles no existían para la Segunda Guerra Mundial, pero ahora existen. Se ha avanzado todo, hermanos, para bien y para mal. Entonces, los conflictos internacionales, las crisis económicas y desastres naturales no son señales nuevas, pero sí frecuentes y globales. Ahora es global. Hoy se habla del recalentamiento de la tierra, la sobrepoblación de países que pues ocasiona hambrunas, la contaminación ambiental, destruyendo el mar, el aire, la tierra. Como nunca antes se había hecho. Es el enemigo. Pero son cosas que en la Biblia están escritas y cosas que se tenían que cumplir. La tercera señal es, no les digo que hoy estamos bien. La tercera señal se refiere a la apostasía y al enfriamiento espiritual. Dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, eso hasta lo cantamos aquí. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que verdaderamente la maldad, mis amados hermanos, está pero a la orden del día. Por todos lados, por todos lados. Ya pues la paz que todos perseguimos, pues ya como que va desapareciendo cada vez más.
¿Sabe que la apostasía es el abandono consciente y voluntario de la fe cristiana? Y es una advertencia seria, mis hermanos, seria, que aparece varias veces en la Biblia. La apostasía, mis hermanos, eso es serio. Jesús y los apóstoles la mencionan como una realidad posible, especialmente para los últimos tiempos. Vamos a ver algunas razones por las que los cristianos caen en apostasía según la Escritura. Mire, la primera razón, y usted puede encontrar más, yo le traigo solo algunas. La primera razón es por falta de raíz en la palabra. Dice, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, en Mateo 13, el Señor Jesucristo está explicando la parábola del sembrador. Y la semilla, aquella semilla que cayó entre pedregales, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese, pues al venir, dice, la aflicción o la persecución. ¿Sabe que muchos reciben el evangelio con emoción, pero no desarrollan algo que es muy importante en nuestra vida cristiana? La relación profunda con Dios. Eso es importantísimo, mis hermanos. Desarrollar una relación profunda con nuestro Padre Celestial. Y al no tener raíces espirituales, pues cualquier prueba los va a derribar. Y vemos cómo muchos hermanos pues caen. Hermanos que han servido por años y caen. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, nos podemos dar cuenta de que no es lo que nosotros vemos lo que tiene el valor, porque seguramente ellos no tenían pues una raíz profunda en la palabra. La segunda es, se cae en la apostasía por el amor al mundo. Simplemente por el amor al mundo. ¿Se recuerda de Demas? Dice en 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. La Biblia sencilla, el lenguaje sencillo dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Demas, ¿saben mis hermanos que Demas es nombrado en 3 cartas? En Colosenses, en Filemón y en la segunda carta de Timoteo. Las 2 primeras cartas, vamos a redondear porque están entre más o menos 1 o 2 años. Las primeras 2 cartas se escribieron en el año 60 después de Cristo y segunda de Timoteo en el año 67. Pero ya Demas ya caminaba con Pablo antes de esas cartas porque en ellas lo menciona Pablo. Entonces, quiere decir de que Demas tenía más de 7 años de andar en los caminos del Señor, ¿verdad? Y al final, pues lo abandonó. Por eso nos dicen, mis hermanos, que nosotros no podemos, pues, confiarnos. No podemos confiarnos, mis hermanos. Aunque tengamos 10 años, no podemos confiarnos. El afán por los placeres, el dinero y la fama, mis hermanos, esto puede arrastrar incluso a creyentes activos. Lo hemos visto. Hemos visto cómo caen grandes hombres de Dios. No podemos confiarnos, mis hermanos. Cuando el mundo se vuelve muy atractivo, más atractivo que Cristo, pues nuestro corazón puede apartarse. Tenemos que tener mucho cuidado. Se cae en apostasía también por el engaño de los falsos maestros, como decía.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versos 1 y 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. El apóstol Pedro aquí advierte que así como hubo falsos profetas en el pasado, y eso nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por un verdadero profeta habían 850 falsos, y así siguen habiendo, mis hermanos. Así también los hay ahora. Estos introducen herejías destructoras. Y lo hacen en secreto. Porque como les decía, no son declarados, o sea, que van a decir, bueno, pero sí lo hacen de una forma, así como Satanás engañó a la mujer ahí en el jardín de Edén, pues así ellos también son sus discípulos. Muchos lo seguirán y a causa de ello, el camino de la verdad es blasfemar. También se cae en apostasía por la maldad y frialdad espiritual. La maldad creciente en el mundo, mis hermanos, puede endurecer el corazón de muchos creyentes. Pierden la sensibilidad espiritual, el gozo y la pasión por Dios. También el descuido espiritual es malísimo para nosotros. Mirad, hermanos, dice Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, lo que el pastor estaba enseñando hoy en la mañana. Tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos. La apostasía, mis hermanos, no puede ser repentina, no suele ser repentina. Eso no es de que mañana apostato y me voy y yo, hasta hoy estaba súper bien. No, eso es progresivo. Eso comenzamos por dejar de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia y hasta que el corazón comienza a enfriarse y comienza a alejarse de Dios. Porque estamos prefiriendo otras cosas que nada tienen que ver con la vida de santidad que el Señor pues nos dice que tenemos que llevar. También cuando se rechaza voluntariamente la verdad, esto nos hace caer en apostasía. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice 2 Tesalonicenses 2:10. Algunos rechazan conscientemente la verdad de Dios porque, ¿saben por qué? Porque no quieren someterse a su voluntad. Fíjese, ay Señor, si aquí dices, ¿quién es pues el siervo fiel prudente? Sí, pero no, yo soy oveja. El ser siervo pues no me va. Es que pues mi autoestima. Hermanos, esto nos va alejando del Señor. Y como les decía, abandonan la fe porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. Aman más el pecado que la santidad. Y es que eso cuesta, mis hermanos. Aquí no estamos hablando de cosas fáciles. Seguro de que nosotros traíamos una vida de pecado, que estábamos acostumbrados, ya en automático nos íbamos. Ahora para cambiar esa vida a una vida de santidad, donde ya no debo de hacer esto, pero y ya no debo hacer aquello, ya no debo pensar así, ya no debo de ver a mi hermana así, ya no debo de ver a mi hermano así. Hermano, todo eso es una transición un tanto difícil, pero que debemos hacer. Pero que debemos hacer obligatoriamente. Aquí no es de que, no, hermanos, el mandato es ser santos porque yo soy santo. Y es por eso que el Señor reclama una vida de santidad de nuestra parte.
Esas son algunas razones por las cuales pues, podemos caer en apostasía. Vamos a regresar a las señales del fin. La cuarta señal es la predicación del evangelio en el mundo entero. Y será predicado este evangelio, dice, del reino en todo el mundo. Fíjense cómo el Señor pudo ver, pues, en el pasado, como puede ver en el presente y puede ver en el futuro, ¿verdad? Y entonces dice, vendrá el fin. Este es el verso 14. Ahora, nunca antes la palabra del Señor, de Dios, había llegado tan lejos como hoy. Gracias a la tecnología, también gracias a los misioneros. Hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo dice que pues fue a lo mucho 300 kilómetros a la redonda de allá donde vivía. Pablo pues lo llevó aún más lejos, lo llevó a Asia Menor, lo llevó a Europa. Y los otros apóstoles pues se dice que llegaron a India, llegaron al norte de África y así comenzó a expandirse el evangelio. Ya para el año 300 pues ya se había expandido en todo lo que era el imperio romano. Hoy en día, en este momento, yo estoy hablando aquí delante de ustedes, pero este mismo mensaje ahorita podría estar escuchándose allá en Chile, porque habían hermanos de allá en Chile, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, no sé hasta dónde pueda estar llegando este mensaje en este momento. Entonces vemos que, hermanos, nunca antes se pudo haber hecho esto, esa señal, de que el evangelio llegue a tanto, a lugares tan lejos y que toda la tierra esté, pues, tenga el conocimiento del evangelio. Esto no quiere decir de que todos se van a convertir, pero van a escuchar. Y en aquel día, mis hermanos, en aquel día, cuando todos estemos frente al Señor, no tendrán excusa de decir, no, si yo no sabía. Es decir, que tú no tenías Facebook, no solo ahí te mantenías, no tenías TikTok o qué sé yo, qué redes tengan ustedes. No va a haber excusa, mis hermanos. Esta señal, ¿sabe que estas señales son evidencia de que Dios está cumpliendo su plan? Ahora, no debemos temer, sino que debemos prepararnos. Los eventos del fin, bueno, eso lo conocemos, solamente se los voy a enumerar, ¿verdad? Porque cada uno de ellos pues es un tema de predicación, pero en los eventos del fin tenemos al anticristo y su rebelión final, el hombre de pecado, también tenemos la gran tribulación, a los que muchos le tienen miedo, que dicen no, y está dividida en las personas, unos dicen no, que nos va a llevar antes, otros en medio y otros que después, pero nosotros como cristianos, mis hermanos, que nos lleve cuando quiera. Al final, así que es Dios el que decide. Es Dios el que decide. Y luego de la tribulación, pues viene la gloriosa venida de Cristo. Él mismo dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y Él va a volver con poder, no como cordero, sino como rey y juez. Y luego pues viene el juicio final de Apocalipsis 20 y luego de eso pues el nuevo cielo y nueva tierra. El fin para el mundo es el juicio. Fíjense bien, el fin para el mundo es juicio, pero para nosotros los creyentes, mis hermanos, es victoria y vida eterna. Fíjense, tenemos que hacer esa comparación y tenemos que estar, como les dijera, ver esa diferencia, mis hermanos. Y esto es para nosotros seguir caminando en fe.
Ahora, llegamos a la tercera parte que tiene que ver con la obediencia. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo debe vivir el cristiano ante el fin de los tiempos? ¿Cómo debe vivir el cristiano? Porque, ¿saben mis hermanos de que precisamente eso es lo que nosotros debemos pues de llevarnos de aquí? Cada vez que venimos aquí, tenemos que llevar algo en nuestro corazón para ponerlo por obra. Saber lo que viene debe llevarnos a actuar hoy. Hermanos, para nosotros no hay un mañana. Nosotros sabemos de que el mañana, pues si Dios nos regala el mañana, pues qué bien. Pero nosotros no sabemos cuándo va a venir o si nos llama a su presencia. Y para eso, mis hermanos, se necesita que seamos obedientes. Hermanos, debemos estar vigilantes, debemos estar sobrios. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, dice el Señor en Mateo 25:13. El Señor nos dejó señales del fin, pero no una hora ni una fecha exacta. Fíjense bien, lo dejó así vago. Pero ¿sabe una cosa? Existe esa hora y esa fecha en el reloj y en el calendario de Dios. Pero no en el de los hombres. Él es soberano. Él en su soberanía, pues se reservó esa información. Su orden, la orden de nuestro Dios es de que estemos alertas, que estemos como soldados en guerra, vigilantes, no del prójimo, no del vecino, no de la esposa, no de la esposa, no. Esto es personal, mis hermanos, esto es personal. Tenemos que estar vigilantes. Dice Nueva Traducción Viviente de Efesios 5:15, así que tengan cuidado cómo viven. Porque ya no podemos vivir como antes. Ya no podemos andar haciendo las mismas fechorías que antes hacíamos. No, tengan cuidado cómo vivan, cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Ahora en el Señor, mis hermanos, pues Él nos alumbra en su palabra viva. Y esa es la palabra que nos va transformando cada día más. Por eso es tan importante la relación, la comunión, la lectura de su palabra, para que nosotros vayamos aprendiendo cómo conducirnos aquí y afuera, más afuera, mis hermanos. Aquí pues nosotros nos conocemos, hermana, hermano, y un abrazo y gloria a Dios, pero ¿qué tal afuera? Al final, mis hermanos, nuestro cambio tiene que ser interior, y cuando el cambio es interior, mis hermanos, estemos donde estemos, pues nos vamos a comportar bien. Daniel, cuando se lo llevaron los babilonios, era un muchacho y dijo, él ya había propuesto en su corazón de no contaminarse. Entonces, igualmente, mis hermanos, nosotros estemos donde estemos, no podemos andar contaminándonos allá y no. Nuestras vidas tienen que ser transparentes, nuestras vidas somos cartas abiertas. No durmamos espiritualmente, estemos atentos a nuestra vida y a la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Por eso es de que, hermanos, necesitamos el discernimiento, tanto para escuchar y discernir lo que el Señor nos quiere decir. ¿Sabe que a veces uno se queda sorprendido? Porque yo no sé a cuántos esta palabra les está afectando, pero en un estudio que se dio en un hogar, pues hubo, pues en los temas que se dieron, ahí salió el tema del perdón. Y una persona, mis hermanos, dice, ¿sabe qué, hermano? Desde ese día yo decidí perdonar. Él tenía un gran problema. Yo decidí perdonar. Y perdonó. Y yo vi
el fruto de ese perdón por la acción que él tomó. Digo, wow. Mis hermanos, uno nunca sabe cómo la palabra del Señor va a afectar los corazones de la gente. Nuestro espíritu y mente, mis hermanos, deben estar sobrios, analizando todo con lucidez. Y eso se consigue únicamente, fíjese bien, con una buena comunión y relación con Dios. De lo contrario, mis hermanos, mire, nosotros podemos batallar en nuestras fuerzas, pero no vamos a lograr nada, porque es en nuestras fuerzas. Aquí lo que a nosotros se nos dice es de que tengamos una comunión y relación con Dios. Entonces vamos a tener un buen discernimiento. Si hacemos esto, nuestros ojos espirituales podrán ver y nuestro espíritu podrá discernir con claridad. Porque en eso de discernir, mis hermanos, fíjense, a veces uno oye cosas contradictorias que dicen, es que sabe, hermano, de que el Señor me dijo, y dice, no, pero si eso va contra su palabra, el Señor no se puede contradecir. Es que estoy orando porque quiero esto y esto y esto, y dice, pero no, si eso no es así. Quieren torcerle todavía el brazo al Señor. Y no es así, mis hermanos. Por eso es de que nosotros necesitamos un discernimiento, discernir las cosas. Debemos estar viviendo, mis hermanos, en santidad. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, 11 y 12, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, fíjese, él, como le dijo el Señor Jesucristo, esto no se lo reveló sangre ni carne. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, fíjese bien, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, mire qué visión tan terrible. Si podemos ver esto encima de nuestras cabezas, es terrible. Y sabe una cosa, aquí no hay lugar, mis hermanos, para vidas tibias. El pastor lo decía en el estudio de la mañana. Al Señor no le gusta lo tibio. O somos fríos o somos calientes. A Dios no le gusta nada a medias. Debemos apartarnos del mal y vivir como hijos de luz. ¿Quién dice amén? Eso es lo que agrada al Señor, mis hermanos. Apartarnos del mal, proponer en nuestros corazones, me tengo que apartar del mal. Cada quien sabe, mis hermanos, con qué está luchando. Pero sigamos luchando, mis hermanos. Todos estamos luchando. Todos estamos luchando. Todos estamos luchando contra algo que nos molesta, que siempre nos lleva al error. Pero nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor no vendrá por los que aparentan ser cristianos? Porque Él, mis hermanos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Él no viene, mis hermanos, porque aquí podemos aparentar. Créanme, mis hermanos, que aquí podemos aparentar. Y los que podemos estar aparentando, un día podemos caer en apostasía, como les decía hace un rato. Un profesor de instituto que pues era de renombre ahí donde él estaba y cayó en apostasía, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado. Y Dios tenga misericordia de él y que pueda reconocer su pecado. Cristo, mis hermanos, va a venir por aquellos que le pertenecen. Es decir, por los creyentes fieles. Tanto los que han muerto en él, como los que estén vivos y preparados
para ese momento. Todos los que están viviendo en obediencia se van con Él. Todos aquellos que tengan una fe activa, fíjese, fe activa, no pasiva, ¿verdad? Porque, yo creo, pero nunca me levanto del sillón allá del sofá. No, tiene que ser una fe activa, esperando su venida con santidad, con fidelidad. Ellos serán llevados en ese momento. Ahora, estos son los que se lleva el Señor. ¿Quiénes son los que no se van con el Señor? Hay dos grupos, los que se van y los que no se van. Bueno, Juan 3:18 dice que los incrédulos no se van con el Señor. Mateo 7, del 21 al 23, dice que los hipócritas o aquellos cristianos de nombre, o sea, los cristianos de nombre es nada más, bueno, yo soy y ya, ¿verdad? Pero no está practicando absolutamente nada. Los negligentes y tibios, como las vírgenes insensatas de Mateo 25, de 1 al 13. Ahora, hermanos, una cosa bien importante de esto, aquí no estamos hablando de inconversos. Aquí no se está hablando de inconversos. Esta palabra es para las congregaciones donde nosotros nos congregamos y decimos, sí, yo soy. Nosotros tenemos que ver en nuestros corazones, mis hermanos, y ser honestos con nosotros mismos. Estamos hablando de personas que se están congregando. Nueva Traducción Viviente, Tito 2, 12 y 13 dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Mire lo que le dice Pablo a Tito. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Tenemos que estar completamente apartados, mis hermanos. Y el 13 dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en santidad o llevamos una vida de necio? Bueno, cada quien. También un cristiano debe ser activo en la obra del Señor. Aquí no hay nada pasivo, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, dice el apóstol aquí, estad firmes y constantes. Fíjense de estas dos palabras. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Mis hermanos, nosotros no podemos tener solo subiditas de viernes y domingo. No, siempre. ¿Estamos apartados para Dios? Si estamos apartados para Dios, tenemos que crecer siempre. Mire, un niño, aquí tenemos varios pequeños, pero ellos no se van a quedar así. Cada día van creciendo. Y así mismo nosotros, mis hermanos, un cristiano de 1 año, bueno, está bien, acaba de nacer, de 2 años, de 3 añitos. Pero ya de 3 años, mis hermanos, ya debería de comenzar a corretear, ¿no? Porque miren, los de 3 años aquí corren, pero que da gusto. Pues también en la vida espiritual debemos ser así, mis hermanos. Dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida cristiana no es una vida pasiva, no es una vida tranquila, no es una vida de placeres interminables. Así como aquí se piensa, ¿verdad? No, yo me retiro a los 65 años y ahí me voy a quedar viendo los carros pasar. No, mis hermanos. La vida cristiana no es así. La vida cristiana, mire, todos los días nosotros debemos de levantarnos y tiene que haber un propósito ya. Desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos de hablar con nuestro Señor, qué es lo que quiere que Él haga, cómo
Y Él nos va a hablar, mis hermanos. Y eso no es de vivir. Sí, tenemos que equilibrar una tarde con los hijos, dedicarnos a la familia, sí, pero todo es equilibrado, mis hermanos. Pero acordémonos de que nuestra vida cristiana nos está diciendo que debemos ser apartados para Dios. Apartados para Dios. Sí, vamos a hacer un barbecue, sí, vamos a salir, sí, tengo que llevar a mis hijos, ¿verdad?, a que jueguen. También no nos vamos a privar de todo eso, pero tiene que haber un tiempo dedicado al Señor. Si bajo el yugo de Satanás, nuestras vidas no eran pasivas para nada, ni tranquilas tampoco, porque andábamos haciendo maldades. Algunos dirán, no, uy, el hermano está equivocado conmigo. Hermanos, en el pensamiento, con el pensamiento pecamos. Con las malas obras, con el corazón, con lo que sentimos en el corazón contra una persona, ya estamos pecando. Era lo que estaba explicando hoy el pastor, el corazón intangible. Ahora, como siervos del Dios Altísimo, mis hermanos, con muchísima más razón, nosotros debemos estar activos, haciendo buenas obras. Evangelicemos, oremos, sirvamos, ayudemos a los necesitados. ¿Sabe que lo que hagamos hoy tendrá fruto eterno? Y sabe una cosa, esto no es para salvación, es el resultado del cambio de naturaleza. Ahora somos buenos árboles, entonces de nosotros tenemos que dar buenos frutos. Va conforme a la naturaleza. La mejor preparación para el fin no es el conocimiento profético, porque saben de que, si es el próximo mes, pues ya ahorita comienzo a portarme bien. Así pensaríamos, ¿no? Pero no, es la obediencia diaria. Fíjense bien, la mejor preparación para el fin, los tiempos finales, no es el conocimiento profético. No vamos a comenzar a calcular las semanas y de aquí y allá y que ya el anticristo que ya están haciendo. Hermanos, el Señor vendrá cuando vendrá. Pero lo nuestro es obedecer diariamente su palabra. Acordémonos de que Dios es nuestro Padre y si Él no es nuestro Padre, pues debemos de obedecerlo. El Señor dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo que hagan? Nuestra relación y comunión diaria con nuestro Padre Eterno es lo que hace la diferencia entre estar preparados y no estar preparados para aquel gran día que se acerca, mis hermanos, vertiginosamente. Todo se está dibujando delante de nuestros ojos, mis hermanos, delante de nuestros ojos. Ahora está en nosotros si podemos discernir, si nos puede dar pena. ¿Cómo estoy yo interiormente? ¿Qué estoy haciendo? Yo. No mi esposa, no mis hijos. Yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque depende de lo que yo esté haciendo, mis hermanos, eso le va a ayudar a los demás, a mi familia, a mis hermanos en la fe. Hasta ahí llega, hasta ahí trasciende la cosa, mis hermanos. Somos ejemplo. Somos ejemplo. Y sobre nosotros hay un gran peso. Hoy en la mañana, pues, a mi hermano Carlitos le dijeron algo que digo, wow, le pusieron más peso del que ya tiene. Voy terminando con esto. Mis hermanos, el fin de los tiempos no es solamente una advertencia, es una promesa gloriosa. Cristo volverá.
Cristo volverá, mis hermanos. Y nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar como aquel muchacho viendo cada atardecer, oyendo cuándo las aves van a cantar, si están cantando o no. Tenemos que estar, mis hermanos, discerniendo cada día. Todo lo que hoy nos parece injusto, mis hermanos, será juzgado. Todo lo que hoy nos duele será sanado. Todo lo que hacemos en el Señor, mis hermanos, será recompensado. Si no están en Cristo, qué triste, porque su fin es la condenación. Todo aquel que no está en Cristo, su fin es la condenación. Pero si está en Cristo, pues el fin es redención. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 7. Fíjese bien. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, para nosotros todo esto debe ser algo glorioso, debe ser algo todo de gozo. Debemos de gozarnos en el Señor. Él viene pronto y su galardón con Él. La pregunta final, ¿está listo? ¿Estamos listos para el regreso de nuestro Señor? Bueno, contestémonos nosotros. Si somos creyentes, mis hermanos, examinemos nuestras vidas y sigamos preparándonos. No desmaye nuestra fe. Si aún no tiene a Cristo como su Salvador, pues hay que volverse a Él. Hay que volverse a Él. En Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 6:2 dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Aquel que no tiene a Cristo, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación, así dice el Señor. Cristo no tarda, mis hermanos. ¿Estamos preparados para verle cara a cara? Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro. Y le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento, que podamos ver, que podamos discernir, con el único propósito de obedecer. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque las advertencias son muchas, Señor. Padre Santísimo, en esa palabra podemos ver cómo tu corazón, Señor Dios, sentía ese deseo, Padre, de advertirnos sobre todas las cosas que iban a pasar, Señor. Y en esos tiempos, Padre Santísimo, podemos ver de que